Yo nunca pensé que a los 62 años, después de 35 años de matrimonio, volvería a sentir ese vacío en el estómago, esa sensación de que el piso se abre bajo tus pies y no hay nada que te sostenga. Pero ese martes por la tarde, cuando regresé temprano de la consulta médica de mi hermana en Cuernavaca y vi la camioneta blanca de mi comadre Leticia estacionada en la entrada de mi casa, algo dentro de mí supo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me llamo Elena. Vivo en Puebla, en una casa que mi esposo Héctor y yo compramos hace 30 años, cuando él apenas empezaba su taller mecánico y yo trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Criamos 3 hijos ahí. Plantamos el jacarandá del jardín cuando nació nuestra hija mayor. Cada rincón de esa casa guardaba una memoria, un pedazo de nuestra vida juntos. Leticia había sido mi mejor amiga desde que nuestros hijos estaban en la primaria. Ella era la madrina de bautizo de mi hijo menor, Pablo. Yo era madrina de su hija. Nuestras familias compartían las navidades, los cumpleaños, las tardeadas de domingo. Su esposo había fallecido de cáncer hacía 6 años. Y desde entonces, Leticia se había vuelto casi parte de nuestra familia. Venía a comer los domingos. Acompañaba a Héctor al mercado cuando yo estaba ocupada. Mis nietos la llamaban tía Leti. Confiaba en ella como en una hermana. Esa mañana, mi hermana Teresa me había pedido que la acompañara a su cita con el cardiólogo en Cuernavaca. Salimos muy temprano, a las 7. Le dije a Héctor que regresaría en la noche, que no se preocupara por la comida, que había dejado guisado en el refrigerador. Él me abrazó en la puerta. Me dijo que manejara con cuidado, que lo llamara al llegar. Todo normal, todo como siempre. Pero la consulta terminó mucho más rápido de lo esperado. El doctor apenas revisó los estudios, ajustó la medicina de Teresa, y para las 2 de la tarde ya estábamos en la carretera de regreso. Teresa me insistió en que me quedara a comer con ella, pero yo solo quería llegar a casa, darme un baño, descansar. Le dije que no se preocupara, que nos veríamos el fin de semana. Llegué a Puebla como a las 4 de la tarde, y ahí estaba. La camioneta Nissan blanca de Leticia, estacionada justo donde yo siempre estacionaba mi coche. Al principio, no le di importancia. Pensé que tal vez había venido a traerme algo, o que necesitaba algún favor. Leticia tenía llave de mi casa. Se la había dado años atrás para las emergencias, para que regara las plantas cuando salíamos de viaje. Pero algo se sentía extraño. La camioneta estaba ahí, en mi lugar, como si ella viviera aquí. Entré despacio por la puerta principal. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio normal de la tarde. Era un silencio denso, pesado, como cuando sabes que alguien está escondiendo algo. Dejé mi bolsa en el sillón de la sala y fue entonces cuando lo vi. Los zapatos de Leticia junto a la puerta. Unos zapatos rojos de tacón que yo le había visto usar en la boda de su sobrina hace 2 meses. Y junto a ellos, las pantuflas de Héctor, las que él solo usaba en la recámara. Se me hizo un nudo en la garganta. Caminé hacia la cocina. Sobre la mesa había 2 tazas de café, todavía con restos tibios, un plato con pan dulce a medio comer. El suéter de Leticia colgado en el respaldo de mi silla, esa silla donde yo me sentaba todas las mañanas a tomar mi café. Algo no estaba bien. Subí las escaleras. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los pies. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me repetía a mí misma que tal vez Leticia estaba enferma, que Héctor la había ayudado a acostarse en el cuarto de visitas, que tenía una explicación lógica. Pero entonces escuché voces, risas bajitas que venían de mi recámara. Me detuve frente a la puerta. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero suficiente para ver adentro. Y lo que vi me destrozó el alma en 1000 pedazos. Leticia estaba sentada en mi cama, en mi lado de la cama, usando mi bata de baño. Esa bata de algodón azul que me había regalado mi hija en el Día de las Madres, y Héctor estaba a su lado, sin camisa, con el cabello revuelto, sonriendo de una manera que yo no le había visto en años. La tomaba de la mano, le acariciaba el rostro, la forma en que la miraba. Era la forma en que me miraba a mí hace 30 años. No grité, no lloré. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo mi marido de 35 años y mi mejor amiga de 25 años compartían un momento íntimo en la cama donde yo dormía cada noche. Entonces Leticia dijo algo que me atravesó como un cuchillo. Ya casi 3 años juntos, mi amor, y todavía me pones nerviosa como el primer día. 3 años.
mientras yo cocinaba para ella los domingos, mientras yo le prestaba dinero cuando no le alcanzaba, mientras yo lloraba con ella cuando extrañaba a su esposo difunto. 3 años ella había estado acostándose con mi marido. Abrí la puerta de golpe. El sonido hizo que ambos voltearan. La expresión en sus caras, nunca la voy a olvidar. No fue culpa, no fue arrepentimiento, fue miedo. Miedo a ser descubiertos. Leticia se puso pálida, se cubrió con la bata, como si eso cambiara algo. Héctor se levantó de un salto, empezó a tartamudear. Elena, esto no es, déjame explicarte. Pero yo no quería explicaciones. 3 años, dije. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. 3 años me vieron la cara. Leticia empezó a llorar. Elena, perdóname, yo nunca quise. Las cosas simplemente pasaron. ¿Pasaron? Me reí, pero era una risa amarga, sin gracia. Las cosas no simplemente pasan, Leticia. Tú decidiste acostarte con mi esposo. Decidiste venir a mi casa, sentarte en mi mesa, dormir en mi cama. Decidiste traicionarme cada día durante 3 años. Héctor dio un paso hacia mí. Elena, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto. No te me acerques. Levanté la mano. No te atrevas a tocarme. Bajé las escaleras. Escuché que Héctor me seguía, poniéndose la camisa apresuradamente, hablando y hablando, diciendo palabras que ya no significaban nada. Tomé mi bolsa, mis llaves, y salí de esa casa sin voltear atrás. Manejé sin rumbo por horas. Lloré hasta que me dolió el pecho. Terminé en el estacionamiento de una iglesia, aferrada al volante, preguntándome cómo no me había dado cuenta. ¿Cómo había sido tan ciega? Pero cuando empecé a recordar, las señales estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Las veces que llegaba a casa y Leticia estaba ahí, ayudándole a Héctor con algo. Las ocasiones en que él salía temprano los sábados, dizque a desayunar con sus amigos del taller, y yo veía la camioneta de Leticia dando vuelta en la esquina. Los mensajes en su teléfono que él borraba antes de que yo pudiera verlos. Las llamadas que no contestaba cuando yo estaba presente. Es del trabajo, decía siempre. Y yo le creía. Porque después de 35 años, ¿cómo no iba a creerle? Esa noche dormí en casa de mi hija mayor, Gabriela. No le conté nada. Le dije que había tenido un problema con el boiler y que la casa estaba muy fría. Pero Gabriela me conoce como solo una hija puede conocer a su madre. Mamá, ¿qué pasó?, me preguntó cuando me vio la cara hinchada de tanto llorar. Y se lo conté todo. Mi hija se puso furiosa. Quería ir a la casa, quería gritarle a su padre, quería correr a Leticia de ahí, pero yo la detuve. No, hija, esto lo tengo que manejar yo. A la mañana siguiente, contraté a una abogada, una mujer joven, decidida, que me miró directo a los ojos y me dijo: Señora Elena, vamos a pelear esto. Vamos a asegurarnos de que usted no pierda nada que le corresponda. Congelé las cuentas bancarias compartidas. Solicité la casa en el proceso de divorcio. Era la casa que yo había ayudado a comprar con mi sueldo de secretaria, la casa donde yo había criado a mis hijos. No iba a permitir que él se quedara ahí con ella. Héctor me llamó 1000 veces esa semana. Me mandaba mensajes. Elena, por favor, hablemos. Cometí un error. Te amo. Siempre te he amado. Pero ¿cómo puedes amar a alguien y traicionarlos durante 3 años? ¿Cómo puedes decir te amo y compartir la cama con su mejor amiga? Bloqueé su número. Bloqueé el número de Leticia también. Lo peor vino después. Los comentarios. La gente del barrio que sabía, que había visto cosas pero nunca me dijo nada. Las miradas de lástima en el súper. Las vecinas que cuchicheaban cuando pasaba. Pobrecita Elena. Todos lo sabíamos menos ella. Había días en que no quería salir de la cama. Días en que me miraba al espejo y veía a una mujer vieja, tonta, que no supo ver lo que tenía enfrente. Me preguntaba si era mi culpa, si no había sido suficiente, si había algo mal en mí. Mis hijos trataban de animarme. Gabriela venía todos los días con comida. Mi hijo Pablo me llevaba a caminar al parque. Mi hijo menor, Ricardo, había dejado de hablarle a su padre. No puedo perdonarlo, mamá. No puedo, pero yo no quería que mis hijos perdieran a su padre por mí. Por más que doliera, Héctor seguía siendo su papá. El proceso de divorcio tomó 8 meses. 8 meses de audiencias, de papeleos, de ver a Héctor sentado al otro lado de la sala del juzgado, con esa cara de arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Leticia nunca apareció.
Había vendido su casa y se había mudado a Veracruz con su hija. Héctor me contó después, a través de la abogada, que ella lo había dejado en cuanto el escándalo se hizo público, que todo había sido un error de 3 años. Me quedé con la casa, con la mitad de los ahorros, con mi pensión de la escuela. Héctor tuvo que mudarse a un departamento cerca del taller. Mis hijos dividieron las visitas, tratando de mantener la paz, aunque yo sabía que por dentro estaban furiosos con él. Yo tenía 62 años. Había dedicado toda mi vida adulta a ser esposa, madre, ama de casa, y de repente estaba sola, sin saber quién era sin esas etiquetas. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Había noches en que me despertaba llorando, alcanzando el lado de la cama donde Héctor había dormido durante 35 años. Días en que cocinaba de más porque todavía no me acostumbraba a cocinar para una sola persona. Tardes en que sonaba el teléfono, y por un segundo pensaba que era él, antes de recordar que ya no teníamos nada que decirnos. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en mí. Una tarde, Gabriela me trajo un folleto de un taller de repostería en el centro comunitario. «Mamá, siempre hiciste los mejores pasteles. ¿Por qué no vas?» Al principio no quería. Me daba pena llegar sola, conocer gente nueva, explicar por qué una mujer de mi edad estaba ahí sin marido. Pero mi hija insistió tanto que finalmente acepté. Y me enamoré de eso. Aprendí a hacer pan artesanal, galletas decoradas, pasteles de 3 pisos. La maestra, una mujer llamada Rocío, me dijo que yo tenía talento, que mis manos eran perfectas para la repostería fina. Por primera vez en meses, me sentí útil. Me sentí viva. Empecé a hacer pasteles para los cumpleaños de mis nietos, luego para las amigas de Gabriela. Luego las amigas de esas amigas me empezaron a pedir encargos. Y un día, Pablo me dijo: «Mamá, ¿por qué no abres un negocio?» Un negocio. Yo, a los 63 años. Pero ¿por qué no? Usé parte del dinero del divorcio para rentar un pequeño local cerca del mercado. Lo pinté de color rosa pastel. Le puse cortinas blancas. Coloqué un letrero que decía: «Repostería Elena, hecho con amor». No era gran cosa, pero era mío. Todo mío. Los primeros meses fueron difíciles. Pocos clientes. Gastos altos. Hubo días en que pensé en cerrar, en rendirme, en volver a mi casa y simplemente existir. Pero mis hijos no me dejaron. Me ayudaron a hacer volantes, a crear una página en Facebook, a llevar muestras a las oficinas del centro. Y poco a poco, el negocio empezó a crecer. Mis pasteles se hicieron conocidos en el barrio. La gente venía desde otras colonias para encargar mis roscas de reyes, mis pasteles de bodas, mis galletas de mantequilla. Contraté a una muchacha joven, Lupita, para que me ayudara los fines de semana. El local se llenaba de risas, de olor a canela y vainilla, de vida. Yo había encontrado mi propósito. Un año después de abrir la repostería, Héctor apareció en mi local. Estaba más delgado, más viejo, con el cabello completamente blanco. Se veía cansado, se veía solo. «Elena», me dijo, con la voz quebrada. «He venido todos los días durante una semana, pero no me atrevía a entrar. Necesito hablar contigo». Lo escuché por cortesía. Me dijo que Leticia lo había dejado apenas 2 meses después de que yo me fuera, que se había dado cuenta de que había destruido lo único verdadero en su vida, que me extrañaba, que quería intentarlo de nuevo. «He cambiado, Elena. He ido a terapia. He dejado de tomar. Haré lo que sea para recuperarte. Todavía te amo». Lo miré a los ojos, esos ojos que yo había amado durante 35 años, y sentí nada. No sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí indiferencia. «Héctor», le dije, con calma, «yo también te amé. Te amé con todo lo que tenía. Pero el hombre que yo amaba nunca me hubiera traicionado así. Ese hombre ya no existe. Y la mujer que fui cuando estaba contigo tampoco. Pero podemos empezar de nuevo». «No, Héctor. Yo ya empecé de nuevo, sola. Y soy feliz». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Nunca vas a perdonarme?» «Ya te perdoné», le dije. Y era verdad. Lo había perdonado, no por él, sino por mí. Porque cargar con ese rencor me estaba envenenando. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar. Se fue ese día y no volvió. Escuché después, por mis hijos, que se había mudado a Querétaro, cerca de donde vivía su hermano, que el taller había cerrado, que vivía solo en un cuarto rentado. Parte de mí sintió lástima por él.
pero solo parte, muy pequeña. Hoy tengo 65 años. Mi repostería acaba de cumplir 3 años, y va tan bien que estoy pensando en abrir una segunda sucursal. Mis nietos vienen todos los sábados a ayudarme a decorar galletas. Gabriela maneja mis redes sociales. Pablo diseñó mi página web. Ricardo hace las entregas grandes. Tengo amigas nuevas, mujeres de mi edad que también están reconstruyendo sus vidas después de divorcios, viudeces, desilusiones. Nos juntamos los jueves a tomar café en mi local después de cerrar. Nos reímos, nos apoyamos, nos recordamos que no estamos solas. ¿Volví a confiar? No fácilmente. Pero aprendí que la traición de una persona no define a todas las demás. Aprendí que hay gente buena que sí valora tu corazón. Me volví a enamorar. No de la manera tradicional, pero me enamoré de mi vida nueva, de mi independencia, de descubrir que a los 65 años todavía puedo aprender, crecer, construir algo desde cero. Si me preguntas si me arrepiento de algo, te diría que solo de una cosa, de no haberme valorado más, de haber permitido que mi identidad estuviera completamente atada a ser la esposa de Héctor, pero todo eso me trajo hasta aquí, hasta este local que huele a pan recién horneado, hasta esta vida que es mía y solo mía. A veces, cuando cierro el local en las noches y miro las fotos de mis pasteles en las paredes, de los clientes felices, de mis nietos con las manos llenas de harina, sonrío, porque sí, Héctor me destruyó. Pero de esas ruinas construí algo mucho más fuerte. Y si tú estás pasando por algo parecido, si acabas de descubrir una traición, si sientes que tu mundo se acabó, quiero que sepas esto. Sí, duele. Dios, cómo duele. Hay días en que vas a sentir que no puedes respirar, pero te prometo que sí puedes salir adelante. No importa tu edad, no importa cuántos años invertiste, no importa cuán perdida te sientas ahora, tú eres más fuerte de lo que crees, y mereces una vida donde no tengas que dudar, donde no tengas que revisar teléfonos, donde puedas dormir en paz sabiendo que la persona junto a ti te valora. La traición dice mucho más de quien traiciona que de quien es traicionado. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Y sí, vas a volver a ser feliz. Tal vez de una manera diferente a la que imaginaste. Pero vas a ser feliz. Yo soy la prueba de eso.